Diálogo Directo. Ya son las 17 horas con 17 minutos, 17 con 17 minutos. De forma unánime, la tarde de este viernes, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Iván León, Dilsa Muñoz y David Hacho, declararon culpable del plagio ocurrido en Colombia contra el activista político Fernando Valda Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia, durante la administración del expresidente Rafael Correa. La pena impuesta es la máxima que prevé este delito, es decir, 9 años. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde vía telemática el doctor Stalin Oviedo, abogado defensor del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Doctor Oviedo, buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias en su tercera emisión. ¿Cuál es la reacción que tiene usted como defensa frente a esta sentencia dada a conocer hoy por los jueces del mencionado tribunal? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes con todos. Licenia, buenas tardes. Esto es algo que estábamos esperando. Realmente algo que estábamos esperando, no con la gravedad de la pena. Hay muchos desacuerdos de esta defensa respecto a la fundamentación de la sentencia. Tendríamos que esperar que se la reduzca a escrito para que sea notificada a los casilleros respectivos y poder analizar de manera profunda y punto por punto lo que se tiene que, en primer término, para hacer cualquier tipo de recurso. Por nuestra parte estamos con los ánimos en alto, siguiendo el trabajo que debemos hacer, el trabajo técnico jurídico, y Pablo pues está bien. Él está bien, él está ¿Cómo está él anímicamente? Obviamente una sentencia de esta naturaleza a nadie le va a caer bien, pero ¿su estado anímico se vio afectado al conocer esta sentencia hoy? No, estábamos ya preparados para esto. Estábamos nosotros preparados para esto. Sería con este tema en un tema político y no jurídico. Nosotros estamos dispuestos a recibir lo peor de los jueces. Lo que yo sí quiero dejar en claro es que si es que los jueces les dan la oportunidad, porque es una oportunidad de resolver este tipo de causas en un nivel jurídico elevado, yo pienso que sus sentencias también tienen que ser de esa. Al respecto, yo pienso que fue una lectura de más de 1 hora y media en la cual se notó realmente una parcialización, yo pienso, nada de imparcialidad, ¿no? Eso es importante de notar. Nada de lo que hicimos estuvo bueno. Ningún descargo se resaltó, entonces sí preocupa ese tipo de realidades en el proceso, ¿no? Doctor Oviedo, además de esta sentencia de 9 años, usted dice que les preocupa el hecho de que si bien esperaban este resultado, no esperaban que se utilice la pena máxima. ¿Por qué no esperaban que se utilice la prueba máxima, tomando en cuenta que ustedes habían presentado varios alegatos en la defensa que usted, como señala, no fueron aceptados? Además de estos 9 años, se dispone que se publique la sentencia en un diario de mayor circulación, que en este caso el señor Romero pida disculpas públicas en un medio de comunicación de alcance nacional, la colocación de una placa en la institución que ahora reemplaza a la CNI, y también que se repare a la víctima con $1. Se nota que es político. Vamos a hablar un poquito de la reparación integral. La reparación integral tiene que ser cuantificada y tiene que ser cuantificada dentro del proceso. Cuantificación del proceso, técnicamente hablando, tendrían que hacer una cuantificación. Es decir, yo pido y ustedes me dan. No, señor. El pedido, si está errado, porque el pedido de la defensa es errado, con el mayor de los respetos, existe la Constitución que determina que debe haber una reparación integral, hablando objetivamente del tema jurídico. En lo que respecta a lo que usted me pregunta, quiero dejar claro que no hubo ninguna prueba que determine los agravantes. Y eso hay que tener en claro, ¿no? Además que debe regir también el principio de favorabilidad con relación con el tema de la temporalidad del cometimiento del hecho. Teníamos otro código en esa época al cometimiento de la infracción y tiene que regirse lo más al procesado. Eso no se toma en cuenta. Y se hace un análisis muy simple respecto al tema de la pena. Se comprueban los agravantes, se pone la máxima. Si fuera con el Código Orgánico Integral Penal, fuera 9 años, 4 meses. Si fuera con el Código Penal, es 9 meses. Se le da 9 años, se le da 9 años. Esas cosas tienen que ser un poquito más elaboradas. Y con relación a la parte resolutiva de lo que usted me estaba hablando, yo pienso que eso es
una, una exageración en una resolución. Es una exageración. Ellos no pueden hacer eso. No tienen la potestad legal. Pero sin embargo lo hacen y está allí, es al menos parte de la sentencia que ha sido dada a conocer. Y sobre esto ya hay una reacción del señor Balda en el sentido que dice que esta sentencia impuesta por el secuestro agravado es lo más importante hasta el momento en este proceso, y dice que la sentencia contra el señor Romero es el eslabón, de acuerdo al señor Balda, que enlaza la cadena de mando criminal entre los ejecutores del supuesto secuestro y el expresidente Rafael Correa. ¿Qué opinión le merece esta reacción del señor Balda? Yo le agradezco esa reacción, porque es la reacción que determina y comprueba una vez más que el tema es político. ¿Qué pasaría si a Pablo Romero, con la prueba que hizo Fiscalía, porque la acusación particular se unió a la prueba, se sumó a la prueba de Fiscalía, qué pasaría si a Pablo Romero le hubieran declarado inocente? No existe el nexo que une con el expresidente Correa. Es decir, si ellos están dándonos la razón, están haciendo una sentencia que realmente es una sentencia que les conviene a ellos para tener todavía otro o un proceso penal en contra del expresidente. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, doctor Oviedo? Esta es una sentencia en primera instancia. ¿Qué viene ahora? Así es, así es. Es una sentencia de instancia del Tribunal Penal, de primera instancia, para que me entiendan quienes nos escuchan. Y lo que queda aquí es primero que nos notifiquen, reducida a escrito la sentencia que ahora no fue leída. Una vez hecho esa particular notificación, tenemos 3 días hábiles para presentar cualquier recurso horizontal, como norma supletoria al Código Orgánico General de Procesos, ampliación o aclaración. Luego de ello, podríamos presentar una apelación, o directamente se puede presentar una apelación. Eso está a criterio de la defensa, sería de este grupo de abogados que estamos a cargo de esta defensa. ¿Todavía no han decidido por cuál de estos recursos ustedes van a comenzar? No, tendríamos que recibir la sentencia notificada y sobre la base de ello y el estudio minucioso de esa sentencia, tendremos que hacer un recurso horizontal o un recurso vertical, aclaración, ampliación o apelación. ¿Cómo entender que si no se pudieron demostrar los agravantes, en este caso se haya utilizado la pena máxima, y por el contrario, a los exagentes Chicaiza y Falcón ellos hayan recibido una pena mínima, pues fueron en teoría cooperadores eficaces de la Fiscalía? Inicialmente para ellos se dictó una pena de 9 años, pero debido a que esta cooperación entregada en el proceso fue considerada importante, esto se dejó en apenas 21 meses y 22 días de reclusión menor, la cual ya parece que cumplieron. Tengo entendido que ellos han cumplido su sentencia. Ellos tienen ese beneficio en virtud de ser cooperadores eficaces. Ahora bien, habría que sacar a relucir si es que en realidad esa cooperación eficaz fue legalmente otorgada. Eso todavía creo que hay una investigación previa al respecto. Yo sí tengo que dejar claro que la sentencia en contra de mi defendido no es la que debió darse de conformidad a lo que se evacuó dentro de la audiencia. Mi cliente demostró y demostramos que él no tuvo ninguna participación en el hecho, y en último instante dejamos una alegación que nunca fue bien resuelta, al decir que él, si aún así, siguiendo la tesis de Fiscalía, él es responsable del secuestro del señor Balda, tendría que ser el secuestro que no se enmarca en el tipo penal que ellos acusan, sino en un tipo de menor lesividad, y ese acto hecho ya estaría prescrito. ¿Y cómo coordinar este asunto acá, mientras en Colombia se ha dado un vuelco distinto a cómo se maneja en el Ecuador? ¿En qué sentido? No lo entiendo. En el sentido de que, por ejemplo, en Colombia, uno de los jefes policiales ha señalado que no hubo tal secuestro, se deslindó la responsabilidad de este supuesto o aparente secuestro, que lo dice que es una retención temporal, como acá. Entonces juzga a una persona y se le impone una sentencia de 9 años si este secuestro no se produjo. Yo le agradezco la pregunta. En virtud, el general dio declaraciones previas y durante la audiencia de juicio. Por eso esta defensa solicitó como prueba nueva respecto a eso. ¿Por qué? Ellos, mediante estudios de inteligencia, investigaciones de inteligencia, determinaron que no hubo la participación política
para ser actores mediatos o intelectuales del hecho. Por eso es que no se abrió ninguna investigación en contra de Pablo ni en contra del expresidente Correa. Eso ya dilucidó Colombia. La justicia colombiana ya dilucidó. Es decir, internacionalmente quedamos mal, puesto que existen pronunciamientos respecto a eso, y nosotros, sin embargo, persistimos en hacer este enjuiciamiento evidentemente político. Doctor Oviedo, ¿qué pasa ahora con el señor Romero? ¿Va a tener que permanecer en el centro de reclusión en el que actualmente está? ¿Su situación en cuanto al centro de detención no cambia? Sí, eso hay que aclarar. La sentencia no está en firme todavía. La sentencia tiene que ejecutoriarse para ejecutarse. En este sentido, todavía tenemos, inicia la etapa de impugnaciones en el proceso penal. Las impugnaciones tienen que ver con los recursos. Recurso de aclaración, ampliación, apelación, y luego de eso, casación. Tiene que causar estado, como se le dice la sentencia, para que sea ejecutada. Yo pienso que ahí podrían tener la posibilidad de hacer un traslado de pago. Si el traslado lo harían ahora, sería algo ilegal. Ya. Sería algo ilegal. ¿Cómo está la situación de él dentro del centro de reclusión, tomando en cuenta esta situación que vive la emergencia sanitaria, la emergencia carcelaria que está vigente, este problema adicional a la seguridad que viven en las cárceles, que son los casos de COVID-19 también, que es un riesgo para todos los que están en los centros de reclusión? ¿Cuál es la situación del señor Romero? ¿Usted teme por la vida de él, por la salud del señor Romero? Él está en una celda, solo, en una parte no aislada, pero parte del centro. Él está bien, obviamente. Siempre tememos por la seguridad de él, porque corre peligro, más aún cuando es evidente, es notorio que es un tema político. Sin embargo de ello, yo pienso que él tiene una cualidad muy importante que hay que decirla, que él es un hombre muy altruista, muy positivo en ese punto. Respecto a la situación personal del señor Romero, esta es una situación absolutamente difícil para él en lo personal y obviamente para su familia. ¿La familia del señor Romero se encuentra en el país? ¿Está acompañándole en esta situación? Lamentablemente, Licena, yo no le puedo dar esta información porque es una información personal. Sin embargo, de ello yo le digo, ellos tienen mucha comunicación y obviamente ellos están bien. Es delicado para mí dar esa información. Claro que sí. Sin embargo, supongo yo que están respaldándole para que él pueda enfrentar toda esta situación dentro de un centro carcelario y sin la certeza de tener un proceso justo. Sí. Él es un hombre muy querido, muy recordado, muy bien recordado y muy apreciado por todos los miembros de su familia. Esa es una cuestión admirable realmente que hay que resaltarlo. Él es un hombre muy querido. Muy respetado. ¿Para cuándo piensan ustedes ya tener listo el recurso que analice la defensa a presentar? Una vez que notifiquen, tenemos una idea más o menos, una idea pequeña respecto a lo que, con la fundamentación del día de hoy, la lectura, pero tendríamos que esperar que seamos notificados. Una vez de eso, tendríamos un plan de trabajo con relación a lo que podemos interponer dentro de los términos respectivos por la ley, que nos otorga la ley. Y ojalá que les notifiquen la sentencia completa, que no les vaya a ocurrir lo que pasó en el caso Sobornos, que les notificaron por partes, ¿no? Esperemos. Yo pienso que eso pasa por los apuros, ¿no? Como vulgarmente se dice. Los apuros hacen que se cometan errores, y errores que realmente deben ser subsanados, obviamente. Obviamente que a veces sobredimensiones los errores procesales que pueden ser subsanados con una tontería, con un detalle, porque tenemos que reconocer, existe lealtad procesal de las partes, y también debe haber lealtad procesal y buenos manejos de los jueces y de los funcionarios públicos, de los operadores de justicia. Ellos tienen que manejarse bien, y ojalá prevengamos, y por este medio esperemos que no sea así. Para finalizar, doctor Oviedo, el siguiente recurso, el que ustedes van a presentar en los próximos días, ¿lo tiene que atender este mismo tribunal o tiene que ser un tribunal distinto? Sí. Tienen que atender los mismos jueces. Tribunal. Si es que es aclarada, si es que presentamos un recurso horizontal de aclaración o ampliación, lo resuelve el mismo tribunal que dictó ahorita la sentencia.
Pero si es un tribunal de apelación, si es un recurso de apelación, tiene que resolverlo un tribunal de apelación. Admiten el recurso y la fundamentación se hace mediante un sorteo a otro tribunal de 3 jueces nacionales especializados en materia penal, quienes van a resolver en audiencia la fundamentación de los recursos. Muchísimas gracias, doctor Oviedo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Stalin Oviedo, abogado defensor de Pablo Romero, que nos ha acompañado esta tarde en Punto Noticias, tercera emisión. Gracias, doctor Oviedo. Punto Noticias, el mundo de la información.